Seguimos adelante en Camino a los Pinos en esta plática con el doctor Javier García Diego, mi compañero Julián Andrade, director de noticias de Efecto TV y colaborador de Camino a los Pinos. Javier, decíamos antes del corte, la evolución de cierto tipo de normas en la evolución electoral de nuestro sistema político al inicio del siglo XX, cómo este proceso accidentado, los caciques, los grupos de interés regional van siendo llamados, por decirlo así, o negociados por esta visión de Plutarco Elías Calles a la construcción de una coalición política de todos estos intereses regionales para que en 1929 se cree el PNR. Sí, bueno, yo destacaría algo. Plutarco Elías Calles se da cuenta que el problema fundamental es la falta de disciplina política de todos estos veteranos de la revolución, la mayoría militares, pero unos simplemente políticos revolucionarios. Lo sabe Plutarco Elías Calles biográficamente. Él había encabezado la revuelta de Agua Prieta y él había sido, digamos, víctima de la rebelión de la Huertista. Él había estado, digamos, en los dos lados de la trinchera. Por eso él sabe que la solución para el país es la creación de un partido que discipline a todos estos políticos, a todas las fuerzas políticas, y que simplemente les diga, si no eres el beneficiado con el poder presidencial, hay otras opciones políticas, pero repito, se estaban autoaniquilando como grupo político y le estaban haciendo un daño tremendo al país. Ahora, fue una construcción benéfica, es lo que hay que decir, porque a partir de 1929 con el PNR no se solucionaron todos los problemas políticos del país, no nació la democracia en ese momento, pero dejaron de haber rebeliones preelectorales. Es muy importante la creación de un sistema de partidos, no solamente por la disciplina en materia electoral, también en materia legislativa. Si no hay partidos políticos, ¿cómo se van a comportar los diputados y senadores? Se comportaban, ¿sí? Se juntaban en bloques o por bancadas regionales. Entonces cada bancada representaba, defendía los intereses de Guanajuato o de Veracruz, pero no había una visión nacional, no había una visión partidista. En fin, son muchas aristas las que nos permite la historia, digamos, ir analizando. En un primer punto digamos, conclusión inicial del programa, tenemos un punto de referencia. Las crisis políticas regionales de caciques preelectorales tensan el sistema político mexicano. Absolutamente. Pero las reformas constitucionales son la historia de los consensos de nuestro país. Sí. 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 Buenas o malas, pero esos consensos que se logran, se habla mucho del disenso, se habla mucho de lo estridente que es la competencia política, pero en el momento que hay consensos, estos llegan a la Constitución. Sí. ¿No? Y yo creo que ahí tenemos una mala conciencia y una mala perspectiva. A los mexicanos nos gusta celebrar mucho la violencia. De hecho, hace poco conmemorábamos, para decirlo más correctamente, recordar juntos, el inicio de la independencia y el inicio de la revolución. Yo quisiera que algún día conmemoráramos también procesos pacíficos, por ejemplo, la Constitución de 1917 o la construcción de estas instancias partidistas que, repito, son tremendamente útiles. Ahora, volviendo a otra perspectiva, para ver que sí ha mejorado el sistema político mexicano, quiero recordar que los principales presidentes después del periodo revolucionario murieron en el ejercicio de sus funciones, fueron asesinados. Madero, ¿no? Carranza, en la revuelta de Agua Prieta. Posteriormente, Obregón, al momento de ser reelecto. Eso desaparece también a partir de que la política mexicana se empieza a civilizar. Y los líderes nacionales más institucional. Que llegaron a la silla y no fueron presidentes, Villa y Zapata, ¿no? También murieron por bala. Todos los caudillos prácticamente mueren por bala. Eso cambia a partir de la contienda, digamos, de 1929. Portes Gil termina su mandato, Ortiz Rubio lo mismo, Abelardo, y luego, claro, llega Lázaro Cárdenas. Aquí hay otra cuestión importante que nos muestra que el sistema político está mejorando. La gran confrontación Cárdenas-Calles, 1935, junio, julio de 35, abril de 36. No se resolvió en Huitzilac, no se resolvió en Topilejo. Como era costumbre. Como era costumbre, simplemente se resolvió, sí, a lo mejor de manera no legal, tomando al expresidente Calles, poniéndolo en un avión y mandándolo al exilio. Repito, a lo mejor no es legal o seguramente no es legal imponerle a un mexicano el exilio, pero
por lo menos fue una solución pacífica, una solución política y no una solución violenta como era la costumbre el decenio anterior. Doctor, ¿y por qué nos cuesta tanto entonces? Lo veo en la clase política, lo veo quizá también en alguna suerte de nuestra clase intelectual. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer lo que los hechos históricos muestran? Que si hay una evolución positiva del sistema político mexicano, ¿por qué hay este fantasma de un retorno al pasado que pareciera muy tenebroso? Y si uno lo estudia, no necesariamente es así. No, primero que todo, no hay retornos al pasado, eso es imposible. La historia es un proceso que no tiene reversa. La historia es siempre puntual y tiene los cauces muy definidos. Entonces, lo que viene siempre será futuro, ¿sí? El pasado, digamos, es un referente, pero no va a volver. Nunca el pasado se convierte en presente y se convierte en futuro. Decía Collingwood que la historia deviene, ¿no? Así que es. Los procesos van uno tras otro y se van encauzando. Así es. Esta evolución del sistema político mexicano, este proceso de decisión presidencial, en donde tenemos el periodo de caudillos, que la muerte es el fin del capítulo de la vida de cada uno de ellos, Sí. en la parte armada de la Revolución Mexicana. Luego viene el tema del militarismo secuencial, ¿no? Tenemos exmilitares que llegan desde Plutarco Elías Calles hasta Ávila Camacho, que tuvieron algún esfuerzo militar, que tuvieron presencia en las fuerzas políticas de la Revolución y, por su parte, entran a ser líderes del país y empiezan a hacer reformas. Evidentemente, los grupos no integrados a la Revolución forman también partidos, ¿no? Sí. La izquierda existe, la izquierda ideologizada, posterior a 1917 rusa, tiene en México una expresión muy importante, y también la parte conservadora, ¿no? No solamente los seguidores de Porfirio Díaz, sino la herencia, de alguna manera el 19 crea la derecha mexicana, ¿no? Bueno, yo creo que la derecha mexicana del siglo XX, no me gusta a mí hablar en términos de geometría política, pero yo no le veo mayores antecedentes con el porfiriato y menos aún con el siglo XIX. ¿Qué tenemos en términos partidistas? En 1939 se crea Acción Nacional, efectivamente, pero más que con una referencia al siglo XIX mexicano, a Maximiliano, a Porfirio Díaz, como sostienen algunos críticos, es un partido de universitarios. El fundador de ese partido había sido rector de la Universidad Nacional, y cuando convoca la construcción de ese partido, se le suman sobre todo colegas universitarios, alumnos, por eso le llamaban el maestro, ¿no? Lo que buscaba ese partido en ese momento inicial era que no continuaran las políticas radicales del cardenismo. O sea, realmente nace en 39 como una opción a la sucesión que se venía ya de 1940, y yo creo que tuvo un resultado desde su punto de vista positivo. Cárdenas, aunque por otras razones, ya no escogió a un sucesor radical, como pudo haber sido Francisco J. Mújica. Cárdenas escogió a un sucesor moderado, dentro del grupo cardenista, pero moderado, como era Ávila Camacho. Simplemente Cárdenas se da cuenta que el país, dada la nueva situación internacional, la guerra mundial, dada pues la fuerza de algunos empresarios de la clase media mexicana, yo creo que Lázaro Cárdenas atinadamente eligió un sucesor que amarrara los logros de su gobierno, esto es, que no los expusiera en un proceso de radicalismo continuo. Entonces, permíteme un segundo, Javier, si nos permites, vamos a un corte, regresamos, vamos a analizar este esquema de los péndulos, ¿no? Sí. De cómo hay cambios notables entre la personalidad y el estilo de poder de los presidentes de México y las decisiones gubernamentales. Regresamos en Camino a los Pinos y estamos en contacto con ustedes a través de nuestros correos y buzón de voz.